Muy buenos días, apreciados alumnos de la tercera sección de Orden y Seguridad. Esta semana vamos a desarrollar los contenidos curriculares correspondientes a la segunda semana. El día sábado estaré colgando la tercera semana. Vuelvo a repetirles la asignatura que vamos a llevar a cabo, que estamos llevando a cabo, se denomina Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. Mi nombre es Limber Berros-Pemblody, coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. Mi correo es limber-b@hotmail.com. Mi celular ya lo tienen ustedes a través del WhatsApp, que es el medio en la que nos comunicaremos permanentemente con aspectos relacionados al curso. Todos aquellos inconvenientes que se les presenta en el servicio, deben ustedes hacerlo conocer a través del WhatsApp. Yo no voy a leer ni voy a aperturar comunicaciones que vengan a mi teléfono personal, salvo para los casos de suma urgencia, es decir, cuando han sufrido algún problema en su salud, entonces comunicarán por ese medio, pero también deben de hacerlo a través del WhatsApp, de tal forma de que no quede ninguna duda de la transparencia y la honestidad con que se desarrolla esta asignatura. Muy bien, entonces en esta segunda semana vamos a tocar los temas del terrorismo en el Perú, su definición, su finalidad, los objetivos, los orígenes del terrorismo en el Perú, los fundamentos ideológicos y políticos. También hablaremos sobre los tipos de terrorismo y en la segunda sesión o segunda parte de esta exposición o explicación, que voy a procurar hacerlo lo más puntual posible, ya que a partir del día sábado a más tardar tendrán ustedes en sus manos, su sílabus, en la que se menciona toda la bibliografía que tienen que tener a su disposición para que puedan absolver todas las interrogantes y todos aquellos trabajos que se les encomiende tanto para sus evaluaciones orales como para su primer parcial, su segundo parcial, el examen final, y también les servirá para que puedan realizar sus trabajos aplicativos grupales. Muy bien, esta segunda semana corresponde al 15 de enero 2021, es decir, a la semana pasada. El día sábado estaré colgando la tercera semana, que corresponde al día de hoy, 22 de enero del año en curso. Muy bien, vamos a tocar nuestra primera sesión hablando sobre el terrorismo en el Perú. Como les he dicho anteriormente, todas estas exposiciones voy a procurar hacerlas a través de imágenes, algunas frases o una pequeña definición en los PowerPoint, de tal forma que ustedes capten a través de escuchar lo que les estoy explicando estoy efectuando esta explicación a través de este sistema de YouTube, ¿no? Pero lo pueden ustedes también visualizar a través de los PowerPoint, y ahí van a captar y van a tratar de memorizar las imágenes, que son aquellas que van a poder grabarse con mayor facilidad que todo lo que les pueda explicar. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el terrorismo, ¿no? Entonces, en esta primera imagen tienen ustedes ahí a Abimael Guzmán,
Tienen a Carlos Marx, tienen a Lenin y tienen a Mao, ¿no? Entonces en ella pueden ustedes ver, ¿no?, que precisamente hace un llamado que dice aplicar el maoísmo, ¿no?, desarrollar la guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui. Entonces, generalmente todos los grupos subversivos, tanto aquellos que se han originado, se han desarrollado y han tenido actividad en América Latina, en Centroamérica y en el mundo, ¿no?, la lucha de ellos es por desterrar pues el imperialismo yanqui o la ideología del mundo occidental, ¿no? Entonces, en el Perú no ha sido la excepción, ¿no? El Partido Comunista Sendero Luminoso está inspirado, pues, o se considera un partido marxista, leninista, maoísta, a la que ha sumado el pensamiento Gonzalo, que cuando ya hablemos de Sendero Luminoso, lo vamos a explicar con mayor detalle. Muy bien, entonces le daremos de igual forma, ¿no? En el Perú también se ha desarrollado un movimiento revolucionario Tupac Amaru. Tiene pues sus inicios en 1982, desarrolla su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano. El MRTA representó una parte menor en el conflicto interno global, siendo declarado por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación como responsable del 1.5 de los muertos acumulados a lo largo de toda la guerra. En su mayor apogeo se cree que el MRTA se compuso de solo unos pocos cientos de sus miembros. También cuando hablemos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, detallaremos sus características, su forma de actuar, así como todos aquellos atentados que realizó prácticamente pues hasta la toma de la embajada, que fue uno de sus últimos actos terroristas en contra del Estado peruano. Muy bien, entonces ya teniendo estas dos imágenes, vamos a darle una definición a lo que es el terrorismo, ¿no? El terrorismo. Entonces, terrorismo, como pueden ustedes interpretar y pueden colegir de estas dos imágenes en la que existen eslogans, ¿no?, en la que existen pensamientos que van a dar lugar a que podamos esbozar una definición, ¿no? Hablando de proletarios de todos los países unidos, aplicar el maoísmo, teniendo a Marx, teniendo a Lenin, a Mao, a Abimael Guzmán Reynoso, en la que señalan además que desarrollar la guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui, ¿no?, que el movimiento revolucionario Tupac Amaru también, ¿no?, desarrolló una guerra de guerrillas contra el Estado peruano. Entonces vamos a darle una definición. Entonces diremos, ¿qué cosa es el terrorismo? Es una forma de lucha intimidatorio que utiliza la subversión mediante amenazas o ejecución de violencia física para crear terror que genere un clima de inseguridad y presión en la opinión pública para, ¿qué cosa?, la conquista del poder. Es uno de los medios de acción que utiliza la subversión para lograr sus objetivos, es decir, la subversión utiliza el terrorismo. Entonces, esta es una definición inicial que le vamos a dar a lo que es el terrorismo. También es necesario, y se les ha dicho, y está en el sílabus que le voy a entregar, como parte fundamental y necesaria para comprender, entender y realizar todos los trabajos que se les va a dejar en el transcurso del desarrollo de esta asignatura, tienen ustedes que tener obligadamente esa
esa bibliografía aparte sus sílabos, ¿no? Entonces, complementando lo que es la definición de terrorismo, en su libro, El inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú, el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Benedicto Jiménez Vaca, afirma que el terrorismo son actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas, ejecutadas de un modo sistemático y planificado, que tienden a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. Como pueden ustedes apreciar, pues es una definición bastante sencilla, concisa y precisa sobre lo que es el terrorismo. Muy bien, entonces estas dos definiciones que la van a encontrar ustedes en sus sílabos son válidas y van a ser cuestiones de examen indefectiblemente. Muy bien, entonces, que el terrorismo del Perú, para complementar en esta imagen, ¿no? Son pues aquellas formas de lucha intimidatoria o son todos aquellos actos de violencia armada contra la vida, la salud de la población, ¿no? Y ejecutadas de un modo sistemático y planificado. Todos estos en contra del Estado peruano. Todo esto en contra del Estado peruano. ¿Para qué? ¿No? Para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. Muy bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que es terrorismo en el Perú. Muy bien, entonces ahora, o antes de eso, antes de hablar de Sendero Luminoso, también es necesario que señalemos cuál es la finalidad del terrorismo, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? No participa activamente al logro de las condiciones fundamentales para el éxito de la subversión, es decir, el terrorismo, ¿no? Particularmente por la naturaleza de sus acciones que tienden a separar a la población de la autoridad que la controla. Estas acciones sirven de apoyo al empleo del arma psicológica para complementar la conquista de la población y lograr su convicción ideológica. También a la de contribuir a la conquista de la población, primigeniamente a través de actos de concientización, impregnación psicológica y también a través del uso de las acciones de violencia, ¿no? El terrorismo se utiliza para servir directamente a las 4 técnicas destructivas, lo que hemos tratado anteriormente, es decir, de la guerra revolucionaria. Sus defectos se dejan sentir en el cuadrito que también le hemos mencionado, en lo que son a las técnicas constructivas, de tal manera que el terrorismo contribuye pues a la destrucción de la sociedad establecida, eliminando a las personas que interfieren directamente su proceso subversivo, de tal forma que buscan que estos rompan el contacto entre la población y sus cuadros dirigenciales, ¿no? Gracias a la complicidad del silencio que engendra la psicosis del miedo y el terror. El terrorismo también contribuye indirectamente a la construcción de la sociedad subversiva, forzando a la obediencia e inspirando confianza en el éxito final. El terrorismo también tiene objetivos que perseguir, ¿no? Y estos 3 objetivos que persiguen, no se olviden nunca,
¿no? Son los siguientes: separar a la población de la autoridad legal y ganarla a la causa de la subversión. Esto a través del adoctrinamiento, la captación, a través de la impregnación psicológica, ¿no? Lo realiza pues en dos etapas, ¿no? Inicialmente a través de la conspiración del silencio, y luego el terrorismo va encontrando apoyo en la población, la que a poco participa en la lucha y proporciona reclutas a la organización subversiva. Esta etapa coincide también, como hemos tratado en la clase anterior y se les dejó incluso como parte del trabajo, en el tiempo con el que se desarrolla, ¿no?, el periodo insurreccional. Entonces, la segunda es destruir la organización de la sociedad, ¿no? Mediante diversas acciones, ¿no?, los elimina en forma pacífica o violento, ¿no? Para ello aplica el terrorismo selectivo, ¿no? Y su tercer objetivo es hacer fracasar las acciones del poder legal. El terrorismo, pues, busca provocar la reacción de las autoridades legales y da lugar a la ejecución de acciones de contraterrorismo, ¿no? La acción subversiva, previniendo el terrorismo, se utiliza para servir directamente a las 4 técnicas destructivas de la guerra revolucionaria, ¿no? Y sus defectos se dejan sentir en las técnicas constructivas, ¿no? Entonces esto ya lo hemos detallado de tal forma que no hay ninguna o mayor duda. Muy bien, entonces ahora hablaremos de orígenes del terrorismo en el Perú. El origen del terrorismo en el Perú, ¿no? Muy bien, entonces para hablar de esto tenemos la siguiente lámina, de tal forma que ustedes ya no van a poder olvidarse porque lo van a captar puntualmente, ¿no? Al igual pues que muchos partidos comunistas, ¿no?, el origen del terrorismo se remota sus orígenes a la fundación del Partido Socialista por José Carlos Mariátegui, ¿no? El 7 de octubre de 1928, ¿no? Él fue el fundador del socialismo. Sus seguidores adoptaron el nombre del Partido Comunista Peruano con Eudosio Rabines Pérez allá por el año de 1930. Posteriormente, en la década de los 80, surgen deslindes ideológicos a raíz de los acontecimientos en el mundo y en el Perú, presionado entre otros sucesos apareciendo, ¿no?, una fuerza, un año antes, otra agrupación de corte comunista denominado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, ¿no? Este pues fue fundado el 12 de octubre del 59 por Luis de la Puente Uceda, un ex militante que fue separado por rebeldía del Partido Aprista Peruano, que a la postre sería fundamental en la organización del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y también fue pues Luis de la Puente Uceda aquel que participó en las guerrillas que se iniciaron allá por el año de 1963 hasta el 65 en las provincias de la Sierra, en los departamentos de la Sierra Central del Perú. El Partido Comunista Peruano también es consecuencia de lo que venía ocurriendo en el mundo en la segunda mitad del siglo, particularmente con la Revolución China, que tuvo un colofón y un final feliz allá por el año de 1949, cuando Mao Zedong, o conocido también como Mao Zedong, llega al poder, ¿no? Llega al poder. En esta revolución china se realiza pues a través
de una exitosa sistematización de la creación y experiencia de las masas en una lucha anticomunista, En la década de los 50, ¿no? Todo esto sucedió en la década de los 50. En aquella época, muy pocos peruanos sabían o conocían el significado del comunismo, marxismo-leninismo. No tenían ni idea quién era Carlos Marx y quién era Lenin, ¿no? Y tampoco quiénes eran los principales protagonistas en el Perú. Los más conocidos, lógicamente, pues era Víctor Raúl Haya de la Torre en el APRA, que era una tendencia política de centro-izquierda, y los de izquierda mayormente, el creado por Eudosio Rabines y Mariátegui, así como Luis de la Puente Uceda. Ya en 1960, a raíz de la confrontación política entre la Unión Soviética y China, por el planteamiento de la coexistencia pacífica, se produce una ruptura y excisión del movimiento comunista internacional, lo que influye, lógicamente, en el Partido Comunista del Perú, dando lugar a dos corrientes contrapuestas. Surge la pro-moscovita, que respalda la vía pacífica al socialismo, y la pro-pequinesa, que propiciaba la lucha armada con el único medio de conquistar el poder y establecer el comunismo. Entonces ya en la década del 60 se traza una raya totalmente clara en la que estas dos excisiones del Partido Comunista peruano, es decir, la pro-moscovita, respalda la vía pacífica para llegar al socialismo, y la pro-pequinesa, que propicia la lucha armada como el único medio de conquistar el poder y establecer el comunismo en el Perú. En 1964, como consecuencia de los problemas originados durante la realización de una cuarta conferencia nacional, se produce otra división del Partido Comunista en dos facciones, ¿no? Una denominada Unidad, liderada por Jorge del Prado y Raúl Acosta Barrios, ¿no? El vocero oficial del partido era un periódico denominado Unidad, y la otra división del Partido Comunista peruano, se llamaba Bandera Roja, liderado por Saturnino Paredes Macedo, José Sotomayor Pérez, y ahí surge la figura ya de Abimael Guzmán. El vocero oficial del partido era tenían su periódico llamado Bandera Roja. A partir de ese momento se inicia su accionar en la escena política. Estas dos organizaciones, sin ninguna relación entre sí, y ambas, como hasta el día de hoy pasa con las izquierdas, ¿no?, compitiendo por el mismo espacio. Hablaremos algo muy corto sobre el Partido Comunista peruano llamado Unidad. Era pues de tendencia pro-moscovita. Sostenía la vía soviética del tránsito político al socialismo, y que el trabajo político debía orientarse a favor del obrero, y que la toma del poder debería hacerse de forma pacífica. Mientras que Bandera Roja, como les explicaba anteriormente, ¿no?, de tendencia pro-pequinesa, sostenía que el trabajo político debería orientarse a favor del campesinado, y que la toma del poder debía hacerse en forma violenta, asumiendo los planteamientos maoístas, es decir, la guerra popular para la toma del poder. Este partido, Bandera Roja, desde sus inicios tenía en sí el germen de la división
en vista de que los documentos que cometían las conclusiones y recomendaciones de la Cuarta Conferencia Nacional, elaborada por José Sotomayor, y el informe político preparado por su otro dirigente, Saturnino Paredes, tenían profundas diferencias doctrinarias. En septiembre de 1967, durante la sesión ampliada de la Comisión Política, surge una facción autodenominada Patria Roja, que critica la jefatura de Saturnino Paredes, quien en enero del 68 impide la concurrencia de Patria Roja a una reunión, lo que precipitó pues la salida del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, ¿no? La jefatura de estas facciones señalaban que la lucha debería seguir al marxismo-leninismo, agregado y sumada ya al pensamiento Mao Zedong, y también nacionalistamente incorporaron el pensamiento Mariátegui para destruir el revisionismo, y planteó retomar el Comité Regional de Ayacucho, ¿no? Es necesario que ustedes sepan, ¿no?, que durante el gobierno de Belaúnde, que la catalogaban y la calificaban como la era de la burguesía nacional, ¿no?, y constituyen pues el Comité Regional de Ayacucho, en la cual ya militaba Abimael Guzmán Reynoso, Luis Caguata Macabe y Álvaro Villavicencio. Entonces ya van surgiendo estos nombres que ustedes van a tener que internalizarlo, porque van a ser materia del desarrollo de casi toda nuestra asignatura, ¿no? Entonces vamos a hablar de Abimael Guzmán Reynoso, Luis Caguata Macabe y Álvaro Villavicencio, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces en el año de 1969, cuando ya estaba en el poder o en la presidencia de la República del Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderada por Juan Velasco Alvarado, que fue una de las formas en que todos aquellos movimientos del comunismo, el socialismo, que se comenzó a sembrar desde el año de 1928, de una forma impensada, llegan al poder, ya que las Fuerzas Armadas, ¿no?, un sector de las Fuerzas Armadas también era practicante o había sido convencido de que esta era la ideología política que debería imponerse en el Perú. Entonces, estando ya en el gobierno en el año de 1969, Juan Velasco Alvarado, estos grupos comunistas realizaron la Cuarta Conferencia Nacional del Partido Comunista del Perú, específicamente Bandera Roja. En ella, su jefatura plantea la base de la unidad parlamentaria o partidaria, marxista, ¿no?, leninista, pensamiento Mao Zedong y el pensamiento Mariátegui. Este debía ser la línea política general, ¿no?, y que la reconstrucción del partido estaría a cargo de Saturnino Paredes, ¿no?, el mismo que se desempeñaba como secretario y se oponía a la base de unidad partidaria y a la reconstrucción del partido, tratando de marginar a la otra facción, ¿no?, denominada Patria Roja. Ya en febrero de 1967, una facción de Patria Roja convocó y realizó un segundo pleno del comité, tanto del Partido Comunista Bandera Roja, ¿no?, y en el mes de julio Saturnino Paredes, que estaba en desacuerdo,
volvió a convocar a otro evento denominado el verdadero segundo pleno, acordando entre otros la expulsión de Abimael Guzmán Reynoso y sus seguidores por traición a la línea proletaria y deserción de las filas del partido, ¿no? Denominándole liquidadores de la izquierda. Ya a partir de 1979, ¿no? 79, Abimael Guzmán se constituye en el líder del nuevo partido, adoptando la denominación de Frente Estudiantil Revolucionario por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, ¿no? Como ustedes pueden observar en la vista, Sendero Luminoso inicia pues su lucha armada el 17 de mayo de 1980 mediante la quema de 11 ánforas electorales. Entonces, pueden ustedes visualizar en la vista de que Ayacucho está muy cerca de la ciudad del Cusco, ¿no? Esto fue en la localidad de Chuschi. Muy bien, entonces ahora hablaremos algo sobre, ¿no?, el inicio, la base ideológica y política, ¿no?, y política y objetivos de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, hemos tratado anteriormente, se inicia pues el 17 de mayo de 1980, hace su aparición en el panorama político peruano, ¿no?, de la violencia política, con el nombre de Sendero Luminoso. Su ideología es marxista, leninista y maoísta, ¿no?, a la que han sumado el pensamiento Gonzalo. Su líder, ¿no?, es Abimael Guzmán Reynoso, más conocido como Abimael Guzmán Reynoso, pero sus nombres completos es Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. ¿Cuáles eran los objetivos de Sendero Luminoso? El reemplazo de las instituciones por un régimen revolucionario campesino comunista a través del concepto maoísta de la nueva democracia. Entonces, tenía la intención de fundar la nueva República Democrática del Perú. ¿Cuál era la base ideológica de Sendero Luminoso y del MRTA? Como ya hemos explicado anteriormente, y para que tengan datos complementarios, vamos a ver quién era Karl Marx, ¿no? Karl Marx era un filósofo, un escritor, un político de mediados pues del siglo XIX y XX, ¿no?, el que tuvo una obra muy conocida que todos lo han leído, supongo que ustedes ya tienen conocimiento, sobre el Capital, ¿no? Luego tenemos a Lenin, que da la ideología leninista, y Mao Zedong, ¿no?, el líder de la Revolución China, que es el pensamiento Mao Zedong. Luego tenemos a José Carlos Mariátegui, ¿no?, que Abimael Guzmán o Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso toma pues este apelativo del pensamiento Gonzalo, e incluso cuando ya comienza en su segunda etapa a partir de 1988 para adelante, cuando decide hacer público, ¿no?, la existencia de su partido y sus acciones, se hace llamar la cuarta espada del comunismo, ¿no? Entonces, estos son los que van a detallar su ideología, su organización, su estrategia a través del análisis de la realidad peruana. Esto es lo que preconiza Sendero Luminoso, ¿no? Entonces,
Su base ideológica es el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento González. Estas ideologías aparecen como sistemas complejos, globalizantes, concurrentes y estabilizantes, ya que en una sociedad pueden coexistir varios sistemas de representación o ideologías. Su principal función es brindar seguridad y justificar cualquier acción, cualquier clase de ideología, sea del proletariado o la burguesía, constituyen sistemas deformados y falseados de la realidad y son eminentemente prácticas, ya que estimulan a la acción y contribuyen a animar al movimiento de las personas. Los fundamentos ideológicos y políticos, ¿no?, del MRTA. Su base ideológica es el marxismo-leninismo. Esta concepción agrupa, ¿no?, en un sistema las partes principales de la doctrina y se basan en la tesis fundamental del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que elaboraron Carlos Marx y Federico Engels. Muy bien. Pueden ustedes apreciar, el verdadero nombre es Karl Marx, pero se le conoce más como Carlos Marx. Es el mismo. No vayan a pensar que son otras personas. En todo momento, el MRTA ha querido demostrar que su movimiento es revolucionario, de carácter nacionalista e integracionista latinoamericano. He ahí la diferencia con Sendero Luminoso. Este movimiento recogía pues el legado histórico, ¿no?, de Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, pero especialmente la de Túpac Amaru, también de Micaela Bastidas y José Olaya, también la de Andrés Avelino Cáceres, Leoncio Prado, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, ¿no?, y recogen o cogen todas las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, las experiencias de los guerrilleros, como ya hemos mencionado, de Luis de la Puente Uceda, que es el que lidera toda la guerra de guerrillas, ¿no?, la etapa subversiva, que se inicia pues a partir de 60, pero especialmente el 63 al 65, en los valles de la Convención, de Apurímac, Concepción, Junín, etcétera, ¿no? Y también la de Ernesto Che Guevara y los procesos revolucionarios de Cuba, Nicaragua, El Salvador. Y por último sacan pues una lección de las experiencias de otras organizaciones terroristas de América, entre los que están, más adelante vamos a nombrarlos a todos ellos, están los Tupamarus, que fueron los que generaron pues el terror en Uruguay, los Montoneros en Argentina, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Perú, el MAPU y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, y el Movimiento Alfaro Vive Carajo en el Ecuador, y el conocido pues en Colombia el M19, y también la FARC, ¿no? Pero la FARC generalmente se parecía más a Sendero, ¿no? El MRTA se autodefine como una organización político-militar integrado por la clase obrera, los explotados y los oprimidos del Perú, cuya ideología es el marxismo-leninismo, teniendo como objetivo organizar y dirigir la guerra revolucionaria del Perú para derrocar al gobierno legal y establecer un poder popular que conducirá a la edificación del socialismo. Esos eran los fundamentos ideológicos tanto de Sendero Luminoso como del MRTA en su objetivo principal de conquistar el poder y establecer por una parte una nueva República Popular del Perú, y el MRTA el de
establecer un poder popular que conducirá a la edificación del socialismo. El modo de actuar, sus procedimientos fueron totalmente distintos. En la tercera sesión vamos a hablar, en la tercera semana vamos a hablar de cada una de ellas en una forma mucho más amplia, mucho más amplia. Sus líderes, para que no se olviden, ¿no? Antes de pasar a los tipos de terrorismo, los líderes pues, del Sendero Luminoso fue el pensamiento, el guía del pensamiento, o su guía como pensamiento Gonzalo, ¿no? Fue pues Abimael Guzmán Reynoso, y del MRTA fue Víctor Polay Campos. Tipos de terrorismo, hablaremos sobre el tipo de terrorismo. Existen tres tipos de terrorismo, ¿no? De acuerdo a la doctrina y de acuerdo a cómo se han definido en los distintos textos, ¿no? Tenemos un terrorismo local o regional, se le conoce también como el doméstico, un terrorismo de Estado o estatal, también se le llama estructural. El terrorismo local o regional está representado, como anteriormente hemos explicado, a través del Partido Comunista Sendero Luminoso y el MRTA, que prácticamente pues, ha desaparecido de toda actividad política en el país. Solamente se tiene algunas noticias de ellos por la existencia de algunos órganos que funcionan en el exterior. Entonces el terrorismo de Estado, que lo desarrolla pues, o lo organiza y lo conduce los gobiernos de turno, ¿no? Los gobiernos de turno. El otro terrorismo que tenemos es el terrorismo internacional, hoy también se le llama terrorismo global, ¿no? El grupo más conocido es el grupo Al Qaeda, ¿no? Entonces tienen ustedes a la vista ahí ya del ya fallecido Osama Bin Laden, ¿no? Y su reemplazante, ¿no? Ya posteriormente ustedes en los trabajos que se le ha encomendado van a desarrollar quiénes son los que lo han reemplazado, cómo ha muerto Bin Laden, en qué año, ¿no? Y cómo fue su muerte. Posteriormente, cuando hablemos ya del terrorismo internacional, vamos a detallar. Entonces, el terrorismo del Estado generalmente pues es organizado, dirigido, como les he dicho, por las fuerzas, o por el gobierno de turno, ¿no? Por el gobierno de turno. Como pueden ustedes observar en la vista, van a observar ahí un grupo que también, de acuerdo a todas las investigaciones y los procesos judiciales que se han efectuado, fue un organismo generado por el gobierno de turno, de ese entonces, encabezada o dirigida, pues, este escuadrón de la muerte por el mayor del ejército peruano, ¿no? Santiago Martín Rivas, ¿no? Entre sus principales integrantes estaba Clemente Alayo Calderón, Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, Rodríguez Sabelvascoa, este era un comandante, y otros integrantes más. Unos años más antes también se había generado un grupo paramilitar, ¿no? Supuestamente comandado por Agustín Mantilla, o así determinó las investigaciones, denominado Comando Rodrigo Franco, ¿no? Denominado Comando Rodrigo Franco. Ahora hablaremos sobre la lucha armada, causas históricas del terrorismo
y procedimientos del terrorismo. Muy bien, como ven ustedes ahí, la lucha armada pues es la única forma que tenía o que preconizaba Sendero Luminoso para, para llegar al poder, ¿no? Para llegar al poder. Para eso organizó un ejército guerrillero, para eso organizó un ejército guerrillero popular. Su primera manifestación o el primer acto que desarrolló fue un 17 de mayo de 1980 con la quema de 11 ánforas en la población de Chuschi, Ayacucho, ¿no? Las causas pues históricas del terrorismo, ¿no? La pobreza, la explotación del campesinado, los actos de corrupción, el extremado abuso o la inoperancia de la burguesía y del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha armada pues viene a ser, ¿no? Viene a ser un conjunto de atentados de manera desacreditada y desfavorable para la población peruana, las cuales se realizaron por medio del Partido Comunista Sendero Luminoso y también por el MRTA, ¿no? MRTA. Los procedimientos pues, que empleaba Sendero Luminoso también lo vamos a tratar puntualmente ya cuando hablemos exclusivamente de Sendero Luminoso, pero era pues a través, ¿no? de emboscadas, de asesinatos colectivos, era a través de la agitación, la propaganda, era a través de la intimidación, era a través pues de una serie de acciones que estaban orientados a generar el terror, la zozobra y el caos en la población y también en las autoridades representativas del Estado peruano que existían en estas zonas alejadas. Como ustedes han podido ver, Sendero Luminoso inicia pues sus acciones, ¿no? en estos lugares apartados, ¿no? Apartados. También es necesario que ustedes sepan, ¿no? que aproximadamente a partir del año de 1978 ya comienza a germinar el grupo Sendero Luminoso, liderado, ¿no? por Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? que en ese entonces se desempeñaba como profesor de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Su profesión es de filósofo, ¿no? Y quienes desde los inicios de la década, como hemos visto anteriormente, hemos explicado, de los 70, junto con otros profesores de orientación comunista, maoísta y leninista, ¿no? los mismos que fueron entrenados en la China, ya que en ella tomó gran auge y dominaron pues los claustros universitarios, ¿no? Y como les he les he dicho ya en dos oportunidades, el 17 de mayo de 1980 iniciaron su lucha armada denominada el día, o más conocido como el ILA, ¿no? El día del inicio de la lucha armada, Muy bien, entonces, como ya les he explicado, ¿no? Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial, ¿no? Entonces, este Abimael Guzmán, lo primero que buscaba era adoctrinar, captar y ganar adeptos a su pensamiento, ¿no? Luego armarlos y formar su ejército guerrillero popular para efectuar emboscadas o atentados en contra especialmente de las fuerzas del orden. La Guardia Civil, ex institución que dio origen a la Policía Nacional, fue pues el blanco objetivo de los primeros atentados o del accionar subversivo, ¿no? Ya que ellos se encontraban en los lugares más lejanos
del territorio peruano y especialmente de esta zona donde inicia su accionar Sendero Luminoso de Ayacucho. Tenían lo que se denominaba las famosas líneas, que no venían a ser otras más que comisarías en los lugares más lejanos para velar por la convivencia pacífica de la población. Entonces ellos fueron el rostro visible de ese estado denominado caduco por ellos para destruirlo, ¿no? Para destruirlo. Y paralelamente también servía para conseguir armamento. También efectuaron pues asesinatos selectivos, ¿no? En este caso pueden observar ustedes, fue uno de los casos más sonados porque atentaron contra una lideresa de extractos populares que tenía una gran presencia en Villa María del Triunfo, ¿no? Conocida ya como Marianela Moyano, que también ya más adelante vamos a tratar. Muy bien, entonces esto es una forma general en lo que es el terrorismo en el Perú. Ahora procederemos a desarrollar nuestra segunda parte para no hacerlo muy amplia nuestra clase, ¿no? Nuestra clase. Entonces hablaremos ahora de lo que es la psicología del terrorismo, hablaremos sobre el perfil del terrorista, ¿no? Como pueden ustedes observar en las imágenes, ven ahí a las militantes de Sendero Luminoso que habían sido capturadas, que ya estaban cumpliendo condena allá por el año de 1988, 89, 90, especialmente en la década del 90, ¿no? Sus desfiles y sus marchas que hacían incluso estando dentro del penal. También será motivo de un trabajo que se les va a dejar grupal, en la que ustedes van a conocer cómo llegaron a dominar y a tener casi cierta libertad en los penales, ¿no? Para poder definir pues a lo que es la psicología de la terrorista femenina, es necesario también ustedes que conozcan y sepan quién fue Edith Lagos, ¿no? Quién fue Edith Lagos y cómo murió y cómo era su carácter, es decir, su perfil psicológico, ¿no? Y también muchas campesinas que se armaron o sirvieron pues a la lucha armada, ¿no? En esta vista podemos observar en la captura de Abimael Guzmán a Elena Iparraguirre, ¿no? Que era pues que es su pareja o que era la segunda en el mando después de Abimael Guzmán, para que se den cuenta ustedes el carácter contestatario, de enfrentamiento, decidida todo que tenía, ¿no? Abimael Guzmán generalmente estaba rodeado y su buró político y directriz generalmente eran casi todas mujeres. Cuando ya hablemos de ella, vamos a dar cuenta, vamos a conocerlos con mayor precisión, ¿no? Acá pueden observar ustedes a Marta, a Maritza Garrida Leca, ¿no? Y a Marta Guatay, ¿no? Marta Guatay, que era una abogada defensora pues de Sendero Luminoso, ¿no? De Sendero Luminoso. Entonces el perfil generalmente de las terroristas femeninas pues utilizaban ellos los medios más violentos para sentir su presencia, ¿no? Y repudio contra los países que consideraban sus enemigos, tanto a nivel internacional y como estamos viendo en el campo interno o en nuestro terrorismo local o regional o doméstico, ¿no? Incluso muchas terroristas llevaban una bala, ¿no? Dice de hidacha blanca tradicional y un pañuelo de cabeza café a cuadros, solo usado por los hombres para confundirse en la cola de solicitantes iraquíes, ¿no? Estas mujeres terroristas pues estaban dispuestos incluso a hacer detonar, ¿no? Explosivos que llevaban en el cuerpo y
de esta forma cometer un acto suicida, ¿no? Pero paralelamente también con este acto ocasionaban pues la muerte de mucho personal, especialmente las fuerzas del orden, y también de civiles, ¿no? En nuestro país, ellas generalmente eran o son, de acuerdo a los estudios que ya les han hecho a muchas de ellas, criminológicamente hablando, las que se encontraban en los penales eran pues de un carácter extrovertido, son de un carácter pragmático, son bastante agresivas, decididas, intrépidas, ¿no? Y son aquellas pues, que no dudaban un instante, y está en muchas de las investigaciones que se desarrollaron durante la captura de ellas, que fueron muchas de ellas las que daban el tiro de gracia en los asesinatos selectivos que efectuaba Sendero Luminoso. Entonces, muy bien, como pueden observar ustedes, acá se demuestra, ¿no?, el carácter, la valentía que tenían para hacer esto, sin importarles, lógicamente, que pudieran tomar represalias, como así lo estipula, ¿no?, el Código de Tratamiento de los Internos, o el tratamiento penitenciario, ¿no? Edith Lagos no dudó un instante, ¿no?, hasta perder la vida enfrentándose a la fuerza del orden, y las mujeres, para apoyar también a todos los varones, esconderlos, curarlos, etcétera, ¿no? Y Eleni Parraguirre, pues, y también Marta Pantoja, como la Marta Guatay, la misma Maritza Garrida Leco, la monja Evans, etcétera, etcétera, no dudaban un instante, ¿no?, de entregar su vida por proteger a la de su máximo líder, ¿no?, llamado pues Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, o más conocido como Abigur por las fuerzas del orden. Muy bien, entonces esto es en lo que respecta al perfil psicológico de la mujer. No se olviden, son pragmáticas, son extrovertidas, son bastante corajudas, valientes, son frías, calculadoras, y son capaces, ¿no?, de quitar la vida y entregar la vida por proteger a sus líderes, ¿no?, a sus líderes. Muy bien, ahora hablaremos sobre el perfil psicológico del terrorista masculino, ¿no? Entonces, el terrorista masculino, ¿no?, el terrorismo pues es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de su objetivo, ¿no? Entonces, el terrorismo tiene la capacidad, o el terrorista, dentro de su perfil, tiene la capacidad de reflexión, sabe lo que está haciendo, premeditación y estrategia. Ellos se sienten mártires, ¿no? Todos los terroristas en general, ¿no?, tanto internacionales como nacionales. Son personas que generalmente se consideran incomprendidas, carecen un sentimiento de culpa debido a su pensamiento totalmente fundamentalista, ¿no? Rendían culto a la muerte, ¿no?, lo que se denomina la tanatofilia, ¿no? Entonces, estos eran capaces de entregar su vida por su causa, ¿no? Los varones pues presentan una mayor agresividad que las mujeres, ¿no? Pero esto también es relativo, ya que las mujeres, si bien es cierto que aparentan ser tranquilas, pasivas, el otro, pero al final, como está demostrado también a través de los estudios o las investigaciones que se han realizado al particular, la mujer donde vaya es cuando existen los motivos y las causas,
pueden llegar a ser más agresivas que los varones, ¿no? Entonces también dentro de la psicología del terrorista son aquellos pues que son bastantes altaneros, ¿no? Son soberbios y no dudan un instante pues de entregar su vida por su causa, ¿no? Al respecto, se han efectuado, como les he dicho anteriormente, un montón de trabajos, tanto por estudiosos y científicos especializados en psicología, que han venido pues durante muchos años estudiando este perfil psicológico, ¿no? Aparte de eso, en una forma mucho más detallada, a raíz del grave atentado que se cometió pues el 11 de septiembre del 2001, como algunos de ustedes, o creo que ya muchos de ustedes ya habían nacido, ¿no? A las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? A las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, y también como otros atentados que se produjeron pues en Inglaterra, en París, en Madrid, en Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces estos científicos y psicólogos forenses, con el ánimo de conocer la mente del delincuente terrorista, trataban de obtener respuestas a sus interrogantes, ¿no? ¿Cuál es su razón de actuar, ¿no? ¿Cuál es su razón de actuar? ¿Por qué eran capaces incluso de entregar su vida, ¿no? De entregar su vida, el de practicar la tanatología, se llama, ¿no? El de tanato, rendir culto a la muerte, el tanatus, ¿no? El tanatus. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de su comportamiento? ¿Hasta dónde había logrado la impregnación psicológica que recibían durante su adoctrinamiento, ¿no? Se preguntaban si encajan en algún estereotipo de personalidad, si los autores de los atentados suicidas eran personas de mente normal o eran enfermos mentales, es decir, desquiciados o locos, ¿no? También se hicieron, y hasta el día de hoy muchos de ustedes también se harán la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el factor crucial que llevó a los autores de los atentados a suicidarse? ¿Era suficiente el tener en cuenta el factor pobreza, la convivencia social, sus problemas familiares, dónde nacieron, si eran devotos o no, si eran cristianos o no, las amistades con las que frecuentaban, o a qué lugares habían viajado, etcétera? Esas eran las preguntas que se hacían para poder determinar el perfil, ¿no? Uno de estos estudiosos concluye que de sus rasgos de personalidad no se halló anormalidades en casi ninguno de ellos, ¿no? Aclarando pues que estos delincuentes terroristas no son como los otros criminales. Por el contrario, según información recopilada de personas que conocieron a estos delincuentes terroristas suicidas, estos manifestaron que eran personas comunes y corrientes, generalmente pasaban desapercibidos para los ojos de los demás, ¿no? Hasta llegaban a ser amables y extrovertidos, desarrollándose dentro de la sociedad con toda normalidad. También no llegaron a observar algún indicativo que pudiera presumirse que lo hacían por carencia de dinero, alimentación, salud, ¿no? Porque muchos pertenecían a buenas familias, así como Osama Bin Laden, por decirte, ¿no?
a nivel internacional. Y aquí en el Perú, por ejemplo, al terrorista Mesich, ¿no? Que eran de buena familia, o a Cox Beusanville, ¿no? O a la monja Nelly Evans, ¿no? O a Maritza Garrida Lecon, entre muchos otros, o a la misma Berry Lorenzen, ¿no? Para sorpresa de estos estudiosos, se llegó a concluir que cualquier persona puede convertirse como uno de ellos, y que no necesariamente tiene que ser malo, ya que todo depende de las circunstancias en las que fueron captados y adoctrinados, ¿no? Pero de todos estos estudios que se realizaron, en todos ellos existía un cierto patrón en los lugares de residencia, como algunos que eran, especialmente tratándose del terrorismo internacional, pakistaníes ligados a la organización terrorista Al-Qaeda, ¿no? Refieren que estos emigraron a otros países y en lugar de vivir a semejanza en los lugares, ¿no? Se volvieron más nacionalistas, pues. Se encontró también que eran musulmanes de segunda generación y que los atentados suicidas no se ligaban con la religión, sino perseguían fines políticos y sociales. Muchos o varios de estos estudiosos, después de aplicar ciertos métodos técnicos, ¿no?, que el ser humano siempre se aferra o sigue a un grupo humano y hace lo que hace la mayoría de las personas, ¿no? Concluye pues que los terroristas se convirtieron en una banda de humanos formado por grupos o amigos, así como lo ha denominado uno de los estudiosos el grupo de mis amigos, donde existe camaradería y hermandad. Asimismo se afirma que cuanto más pequeño es el grupo, estos se aferran más, no dejando a su lado sus costumbres, creencias o amor a su país, ¿no? A su país. Hay diferencia también que la mayor parte de estos terroristas pues son jóvenes y solteros, demuestran una falta de empatía, tienen una personalidad narcisista y la autoestima. Podemos entonces concluir en que no se ha determinado o establecido un perfil psicológico del terrorista suicida, ya que son personas comunes y corrientes que persiguen un fin, ya sea político o social. Se ha establecido que todos los terroristas suicidas partícipes en los diversos atentados en el mundo son diferentes, ¿no? Y no hay ningún rasgo similar entre ellos, ¿no? El hecho que un hombre suicida o una mujer suicida tenga problemas personales, familiares o se encuentra atravesando problemas económicos no es un factor determinante para establecer un perfil psicológico del terrorista suicida. Está hablando de los terroristas suicidas. Un terrorista suicida puede ser un niño, una niña, un joven, una persona mayor. Para esto pertenecerían a algún grupo terrorista, donde sí tienen pues una preparación doctrinaria basada en los principios del Islam o fundamentalismo, y en el Perú pues a través del marxismo-leninismo y especialmente del marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento González. Entonces, de esta forma hemos tratado pues de establecer el perfil psicológico tanto de la mujer terrorista como del hombre, ¿no? Muy bien, entonces de esta forma hemos terminado con la clase de esta segunda semana correspondiente al 15 de enero del año en curso. El día sábado en la noche estaré colgando la tercera semana correspondiente a esta semana. Lo estoy haciendo de tal forma de que no tengan ustedes una carga demasiado pesada que no les permita visualizar y tener el tiempo suficiente para poder escuchar las explicaciones que se hace a través de este sistema virtual que estamos empleando.
Entonces les vuelvo a repetir que no se olviden de cumplir con las tareas que se les encarga semana a semana. En esta semana, por estos problemas, para ponernos al día, no les voy a dejar otro trabajo, pero les vuelvo a reiterar, tiene un tiempo de duración. Se le está dando todo el tiempo prudente, se le está dando 3 días para que hagan el trabajo luego de haber sido colgado en la plataforma. Una vez que termina el plazo que les voy a indicar en la semana que les hago la explicación de la semana de clases explicada, ahí les voy a hacer conocer que se les va a dejar una tarea y que va a concluir tal fecha. Terminada la fecha, no voy a recibir ningún trabajo por otro medio que no sea la plataforma virtual. Si no han logrado ingresar a la plataforma virtual en el plazo que se les ha dado, ya no voy a aceptar ningún trabajo porque esto se presta a malos comentarios y está generando también un trato injusto con aquellos que sí cumplen con subir sus tareas o trabajos que van a hacer su nota de evaluación oral en el tiempo establecido. Bueno, apreciados alumnos, de esta manera hemos terminado la segunda semana. Dios mediante, el día sábado le estoy colgando su clase correspondiente a la tercera semana y a través del WhatsApp les haré conocer el trabajo aplicativo grupal. Muchas gracias.